Hablaremos hoy de las reliquias de Constantinopla. En el contexto de la Cuarta Cruzada, allá por el año 1204, sucedió algo muy curioso en Constantinopla. Los cruzados, los francos, los que venían de la Europa occidental, que debían llegar a Jerusalén, pasaron por Constantinopla, hicieron allí escala y se tentaron con las riquezas. Dijeron, che, mira qué ciudad, esta ciudad está buena no para descansar, sino para saquearla. Y decidieron tomar la ciudad bajo la excusa de que Constantinopla debería transformarse en base para expediciones ulteriores a Tierra Santa. En verdad esa fue la intención al principio, pero después todo se desvirtuó y acabó en una interminable lucha entre los distintos países de Europa occidental por hacerse con las riquezas de Constantinopla. Esta ciudad guardaba la mayor cantidad de reliquias y objetos acerca de los que se decía que estaban santificados por el contacto. Dusselier, en el libro El drama de Bizancio, cuenta que estos objetos tenían, o se creía que tenían, una virtud muy apreciada, que era, por simple contacto se multiplicaban, comunicaban su potencia a una infinidad de objetos que podían a su vez transportar el milagro a cualquier parte. En verdad lo que dice el historiador es que este era el modo de explicar la demasía de estas reliquias. Había, por ejemplo, docenas de clavos de la cruz. Es decir, explica el amigo Dusselier en el drama de Bizancio el motivo de esta exagerada cantidad de reliquias con un chiste no muy eficaz. El caso es que la transferencia de reliquias desde Constantinopla alcanzó proporciones de verdadera colecta religiosa. Desde los cementerios donde se habían enterrado los primeros cristianos, se inició un movimiento masivo hasta la primera capital del imperio, que era Roma, ¿no? Todos los religiosos y funcionarios se encargaban de hacer llegar a Roma la reliquia que fuera. La colaboración en este berretín era tal que se cuentan algunas historias impresionantes. A la princesa Pulqueria, ¿se acuerdan? Hemos hablado de ella. Se le aparecían santos en sueños y le indicaban el lugar donde estaban enterrados los tesoros y las reliquias. Pulqueria ordenaba excavar en dicho lugar y con enorme alegría se verificaba el descubrimiento. Allá por el siglo XII, las reliquias contenidas en Constantinopla habían sido catalogadas y eran unas 4.000, una concentración inaudita que nunca antes ni después fue alcanzada en ningún lugar. Cuando hablamos de reliquias, hablamos de objetos sagrados y milagrosos, clavos de la cruz, pero también fragmentos de los cadáveres de los santos, un dedo de San Esteban, la uña de San José, cosas por el estilo. Había incluso registros y manuales para indicar a los peregrinos dónde estaban las reliquias y cuál era el camino a seguir para encontrarlas. Había alrededor de esta proliferación una orfebrería religiosa que también crecía, porque para poner la cabeza de un santo, por ejemplo, se construían unas pequeñas vitrinas doradas, los brazos y piernas se cubrían de molduras de oro y vainas de plata, en todas partes se incrustaban gemas, zafiros, alhajas de toda índole. Los sarcófagos de los santos incorruptos se vestían con paños de hilo áureo, etc. Dichos adornos contaron incluso con justificaciones intelectuales. Nicolás Calicles escribía en el siglo XII que las perlas representaban a Cristo, el oro a la Virgen, las gemas, la ligación que unía a uno con otro y así. Los argiropratai eran orfebres de Constantinopla y ocupaban el primer tramo de la Messe, la calle principal. Tenían por estos artesanos muchísima estima. Las reliquias habían sido concentradas con cierta especialización. Por ejemplo, en las iglesias más cercanas al Gran Palacio había un puñado de reliquias relacionadas con la Pasión. La Santa Lanza,
la Santa Esponja, la corona de espinas, la cruz, unas gotas de sangre de Cristo. Un poco más lejos del palacio, en la capilla San Miguel, estaban las reliquias del Antiguo Testamento: el hacha de Noé, el bastón de Moisés, la demoledora trompeta de Josué, ¿no? La trompeta que alcanzó a derrumbar los muros de Jericó. En la iglesia Nuestras Señoras de las Blaquernas estaba el manto de María. Bueno, todos estos tesoros fueron para los cruzados de 1204 una invitación al saqueo. La ortodoxia romana, que estaba separada de la iglesia, que casualmente también se llamaba ortodoxa, decía que las reliquias no podían estar en manos de los desviados, ¿no? Los emperadores griegos de Bizancio. Desde Roma se explicaba que las reliquias no recibían la honra que les era debida y que sufrían una contaminación que podía desencadenar la ira de Dios. Entonces dijeron que era necesario solucionar este problema afanándosela. Un veneciano, Enrico Dandolo, invadió Constantinopla, o participó de aquella invasión general, pero era el que estaba al mando. En realidad era así: Venecia ponía los barcos. En todas estas cruzadas, en la mayoría, Venecia ponía los barcos. Algún día hablaremos de eso, del transporte y de cómo se malgastaban los fletes. Porque, por ejemplo, en las cruzadas, los europeos de Occidente peleaban con armadura. Y como peleaban con armadura, necesitaban caballos grandes. Caballos grandes que no había en el Medio Oriente. Entonces lo tenían que llevar en los barcos. Los árabes peleaban, sarracenos, los musulmanes peleaban casi desnudos. Y en caballos muy veloces y muy pequeños. Pero un tipo con armadura pesaba como 300 kilos. ¿Qué sé yo cuánto pesaba? Por lo menos 200 kilos, 150 kilos, no sé. Y entonces ya venían dando mucha ventaja en el peso. Y tenían entonces que traer los altos caballos franceses. Y entonces necesitaban barcos y barcos y barcos y barcos, y el negocio era pésimo. Pero Venecia ponía muchos barcos. Alejandro, algún día habría que hablar, que seguramente usted va a saber, lo que era sostener un ejército invasor, ¿no? Todo el entramado alimenticio, claro, la sanitario, logística que aquello implicaba. claro, en esa Imagínense, época, ¿no? Claro, yo siempre pienso para eso, ¿no? sostenerlo, para miles y miles de tipos, ¿no? En general, de todos modos, se confiaba mucho en el saqueo. Confiaba mucho en el saqueo. Es decir, no es que mandaban comida desde Francia, pero se confiaba mucho en el saqueo. Pero igual, había que sostener un aparato muy grande. Y una de las cosas que había que renovar continuamente eran los caballos. Claro. Así que, bien. El caso es que Enrico Dandolo, el veneciano, invadió Constantinopla e instauró lo que vino a llamarse el Imperio Latino, que duró poco, desde 1204 hasta 1261. Durante esos años saquearon Constantinopla de tal modo que no quedó en ella ni una sola de sus reliquias. Cuentan que entre los francos que invadieron, el obispo Nivelón de Soissons se hizo cargo de la cruz, directamente la cruz, no otra que la cruz verdadera, y la remitió a su sede cardinalicia en Francia. El señor de Sicón obtuvo la mano derecha del Bautista, de Juan Bautista, la mano derecha estaba en Constantinopla. Conrado de Halberstadt se quedó con un par de apóstoles enteritos. Los venecianos más cautos especularon con las reliquias, las retuvieron un tiempo y las vendieron luego a precios exorbitantes. La prosperidad de Venecia en aquellos tiempos, dicen algunos, se debió a esas ventas. Enrico Dandolo era calculador, pero aún así pudo regalar algunos molares de santos a sus familiares. Aparecieron algunas confusiones con las reliquias. La ignorancia del idioma y del alfabeto griego
fueron causa de muchos problemas. Los saqueadores no sabían con certeza a quién se estaban afanando. Y entonces ponían el nombre que les parecía, mandaban los pedacitos a Venecia o a Francia o a Roma, y algunos traslados fueron tan precipitados que la memoria del saqueador flaqueaba y después resurgía equivocada, y muchos santos fueron rebautizados. Lo que creían que era San Pantaleón resultó ser en Venecia una mezcla de huesos diversos, de los que nunca pudo saberse cuáles eran del santo y cuáles no. De todos modos, las reliquias afanadas se recibían en el occidente con una gran solemnidad. Sermones apasionados, toques de campana, oraciones místicas. El único modo que tuvieron algunos bizantinos de sobrevivir ante la caída de su economía fue trabajar en talleres en los que empezaron a hacer reliquias nuevas, en reemplazo de las antiguas, para ser vendidas allí donde se demandaran. En el Cuarto Concilio de Letrán, 1215, se consideró necesario dar instrucciones precisas sobre la distinción entre falsos y verdaderos vestigios sacros. Pero esas indicaciones no funcionaron nunca. Ninguna de las iglesias de Constantinopla pudo volver a su antiguo esplendor. En 1261 la mayoría estaba reducida a simples oratorios de barrio, despojados de todo ornamento y de toda pieza milagrosa. Algunos sacerdotes bizantinos intentaron resistir al saqueo. Los torturaron. Los torturaron para que dijeran dónde escondían los objetos santos, y los que no hablaban eran liquidados. Después de la entrada de Dándolo, muy pocos fueron los sacerdotes griegos que quedaron en la ciudad. El cronista bizantino Brienios escribió que durante la dominación latina, con las reliquias se fueron también los milagros, ya que ninguna maravilla ni prodigio se produjo en Constantinopla después de esos años. Último detalle. Enrico Dándolo en realidad obraba impulsado por la codicia, pero también por la venganza. Su padre había combatido con los griegos de Constantinopla en más de un entrevero y le habían sacado los ojos. Había caído prisionero y los griegos cuando digo los griegos de Bizancio, eran griegos, los del Imperio Romano de Occidente, los de Constantinopla hablaban griego y eran griegos. Bueno, así que quería vengar a su padre, que había sido cegado por esta gente. Y el otro detalle es el que siempre recordamos en este programa cuando hablamos de reliquias, que es mencionar a San Luis, el rey de Francia, que era un comprador de reliquias compulsivo, y todo buen vendedor de reliquias enseguida lo encaraba a San Luis porque compraba todo. Pero no solo era comprador, sino que también era el mismo generador de reliquias, porque ya en vida tenía fama de santo, y la gente le afanaba pedazos de ropa, la tierrita, si se sentaba en el suelo, le afanaba la tierrita sobre la cual se sentaba. Es decir, estaba siempre perseguido por vendedores de reliquias y por aquellos que consideraban que él mismo era una reliquia, entonces le afanaban pedacitos de... Bien. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado todas estas cosas, e inmediatamente el discotecario, para evitar problemas, nos dio el tango Al pie de la Santa Cruz. ¿Como reliquia se lo dio? Como reliquia, me lo dio como reliquia. Sí, no tenga duda. Qué curioso eso de la Santa Cruz entera, o aquel arzobispo. Sin embargo, Al pie de la Santa Cruz es un tango que fue compuesto en ocasión, en contra de la ley de residencia, que era una ley que permitía que los extranjeros fueran deportados o mandados a Ushuaia si los sorprendían en actividades como huelgas y cosas por el estilo, ¿no? La ley patronal que le llaman. Pero de todos modos eso fue para disimular. ¿Ah, sí? Al pie de la Santa Cruz es un tango de protesta contra la proliferación de falsas reliquias.